Muy buenos días a todos y todas. Darles la bienvenida a esta sesión, la segunda sesión del Diplomado de Formación Político Sindical virtual, Derechos y Deberes del Magisterio, Régimen Laboral del Magisterio, Derechos y Deberes. El día de hoy tenemos una sesión muy especial que nos permitirá analizar cuáles son esas causas estructurales que generan las situaciones que nosotros confrontamos desde el sindicalismo colombiano. Hoy nos acompaña una invitada del Ejecutivo, por supuesto, siempre cada sesión tendremos un compañero o compañera del Ejecutivo que desarrollará la sesión. Y bueno, un poco como para comentarles cómo se va, esto lo vamos a hacer solamente hoy. Hemos convenido explicar nuevamente un poco cuál será la dinámica de la sesión para que ustedes la puedan interiorizar un poco, porque va a ser entonces la dinámica que todos los sábados vamos a desarrollar. Eh, Vamos a hacer una intervención inicial de nuestra secretaria de Organización y Educación Sindical, Isabel Olaya Cuero. Posteriormente entraremos en una intervención de cerca de 30 minutos que nos permitirá desarrollar el tema en términos académicos del contenido de la semana por parte del compañero o compañera ejecutivo de la federación. Y posteriormente entraremos en un espacio de preguntas que bien pueden ser de forma virtual por medio del chat o pueden ser también por voz con un minuto que desarrollaremos un sorteo. Es un mecanismo un poco aleatorio de 5 personas que van a intervenir con voz por un minuto para formular sus preguntas. Posteriormente tendremos otra intervención de cierre de cerca de 30 minutos por parte del Ejecutivo para poder cerrar entonces las preguntas, con responder a lo que ustedes hayan formulado en su intervención. Al finalizar, explicaremos la unidad didáctica y ya cerrando grabación, estaremos respondiendo preguntas técnicas respecto de la plataforma o en términos académicos respecto de las valoraciones y demás proceso académico que desarrolla el diplomado. Entonces, darles la bienvenida muy calurosa y darle entonces la palabra a la profe Isabelita como nuestra secretaria de Organización y Educación Sindical para abrir la sesión el día de hoy. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, muy buenos días a todos y todas en esta nuestra segunda semana del diplomado. Eh, qué pena. El diplomado régimen laboral del magisterio, derechos y deberes, en nuestra sexta versión de diplomado con la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy en esta segunda semana quiero darle la bienvenida a nuestra compañera Rumariela Fernández, que es hoy nuestra secretaria general de FECODE y que hace la apertura pues para las temáticas de este diplomado. Y el módulo, que es el módulo de eje político, tiene unos objetivos muy importantes para ese accionar, para ese rol del maestro y de las maestras, donde hoy Rumariela va a caminar con cada uno de nosotros y que va a permitir que nos preparemos para la lucha y para la movilización. Igualmente decirles, compañeros, que la coyuntura política, la coyuntura económica, social, exige que cada uno de los maestros y maestras pongamos mucha atención al contexto, a lo que estamos viviendo, y nos exige un compromiso muy grande como educadores. Hoy en medio de un gobierno, el cambio es supremamente importante que comprendamos cómo el contexto, tanto a nivel internacional, a nivel nacional, y todas las aristas del contexto donde nos movemos nos afecta a todos y a todas. Es importante que entendamos que la llegada de un nuevo gobierno ha generado expectativas, esperanza sobre esas promesas de reformas, que lo único que buscan esa reforma es eliminar
esos problemas históricos que tenemos, tanto en el sistema educativo como en otras áreas, pero que también han traído conflictos, también han traído tensiones políticas, incertidumbre que repercuten en el pueblo y por ende pues en la educación, porque tenemos una ultraderecha, una oposición, tenemos que han manejado en 214 años de vida republicana nuestra nación y hoy están en contra de toda la reforma. Es importante que entendamos el contexto internacional. Hoy nos encontramos en una época de grandes desafíos. La economía global se recupera después de la pandemia lentamente y esto se traduce en fluctuaciones económicas que impactan a todos los países, incluyendo a nuestro país Colombia. En lo nacional también, un ejemplo, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania nos afecta enormemente por los precios tan altos de los alimentos, de todo lo que se produce en ese país. O sea, todo lo internacional afecta a nuestro país. Y en lo nacional, pues este gobierno ha traído una serie de reformas que lo único que buscan es abordar, pues como les dije anteriormente, el problema histórico, como es la desigualdad, como es la pobreza, como es todas esas ignominias que nosotros hemos vivido, pero que esas expectativas están allí latentes, esperando, pero que en el Congreso tenemos unos vergajos que no permiten que estas reformas pasen. Igualmente, en esta segunda semana vamos a ver lo que es la lucha magisterial, la lucha social, la lucha popular, la movilización y el paro, y tenemos que entender que nosotros hemos sido testigos de la movilización ciudadana en nuestro país y una movilización que se da por esas exigencias que hacemos para que hayan de verdad unos cambios estructurales. Y esos cambios estructurales nos han llevado a unirnos todas las técnicas populares en una sola voz. Y ahí ha estado el maestro y la maestra, y lo cual nos da una prueba de que el pueblo no se rinde ante la adversidad. La lucha magisterial es un llamado a la acción, es una voz de que resuena por la dignidad de la profesión docente, es una voz que resuena por el derecho a una educación de calidad para nuestros niños, niñas y jóvenes. Es una voz que resuena por la dignidad de todo un pueblo. Hoy, los educadores tenemos un deber, ese deber de alzar nuestra voz. No podemos permanecer en silencio, compañeros y compañeras, mientras se desmantelan los derechos de los trabajadores, mientras se desmantelan los derechos del pueblo. Y quiero decirle que el paro no es solamente una herramienta eh, de lucha, no, el paro también es esa fuerza del pueblo para poder lograr que nos escuchen. Y les concluyo reiterando, compañeros del equipo, compañeros del diplomado, que hoy es importante que nos juntemos, que nos encontremos. Hoy tenemos una única oportunidad para influir, compañeros y compañeras, en el futuro de nuestro país. Hoy los maestros y las maestras tenemos una responsabilidad con todas las diferencias que tenemos de unir fuerzas, de trabajar juntos y juntas por un cambio real en el ámbito social. Hoy nos enfrentamos a desafíos grandes, pero nosotros, como siempre, estamos allí exigiendo dignidad en la educación, en el servicio de salud, dignidad en los estamentos de nuestro gobierno, dignidad en todas partes. Allí nos toca unirnos, compañeros y compañeras, y ténganlo por seguro que FECO de los 15 ejecutivos continuamos exigiendo una digna vida
continuamos exigiendo una justicia social y continuamos exigiendo una salud digna para los maestros, maestras y nuestros beneficiarios, pero es importante que entendamos el contexto que estamos viviendo. Hoy la culpa se la echan a este gobierno, hoy la culpa se la echan a Gustavo Petro, pero sabemos que toda la ignominia y toda la corrupción viene de los gobiernos anteriores y hoy no nos permite que este gobierno cumpla con las promesas y aquí estamos los maestros y maestras. Muchísimas gracias, Ana María y compañeros, muchísimas gracias. Les deseo éxito. Me toca retirarme porque voy a cumplir otra actividad que nos toca a los ejecutivos y ejecutivas de FECODE. Muchísimas gracias, profe Isabelita. Y bueno, entonces le damos paso a nuestra compañera ejecutiva Ruth Mariela, quien es nuestra secretaria, ya la profe Isabelita la ha presentado y quien desarrollará nuestro tema del día de hoy, análisis de coyuntura política en aras no solo de comprender el momento, por supuesto, las causas estructurales de las condiciones económicas, políticas y sociales, tanto del orden internacional como del orden nacional. Ay, qué pena con ustedes el perrito. Y sino también cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo y para qué hacerlo. Profe Ruth Mariela, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos el día. Bueno, Ana María, Luzaida, demás compañeros del equipo que estoy viendo por allí, al profesor Jairo, al profesor Julio, al profesor Homero. Buenos días, les abrazo con cariño. Buenos días, compañeros, compañeras que hacen parte de este selecto grupo que inicia este diplomado. Esperamos colmar las expectativas. Bueno, estrenándome como ejecutiva, todavía no cumplimos un mes de estar en estas lides, acostumbrándonos, pero aquí estamos. Lo nuestro seguirá siendo siempre la lucha desde diferentes miradas y desde diferentes alternativas. Este tema de análisis de coyuntura es fundamental desde el punto de vista en que nos permite hacer una mirada holística de cómo se van moviendo los actores del poder, de la política, de la sociedad, de los diferentes elementos que puedan incidir en las decisiones, que puedan cambiar o que puedan reafirmar el orden mundial. Entonces, no sé si Luz Aida le llegó la diapositiva. He preparado un análisis, yo voy a decir bastante sintético porque en uso del buen tiempo, hagamos una mirada holística a la historia para poder entender lo que pasa hoy. Entonces, en el marco internacional, nosotros tenemos que hablar, yo me voy a remontar exclusivamente a los hechos históricos y al orden mundial que se institucionalizó después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial, como quien dice, marca el hito de la historia en dos. En la Segunda Guerra Mundial salieron dos naciones muy fortalecidas de Estados Unidos con la entrada a Normandía y Rusia. De allí los acuerdos, que el imperio venía en manos de, vamos a decir, de los ingleses, pero que después del poderío que mostró Estados Unidos con las bombas atómicas, quedó en manos, el imperio quedó liderado por Estados Unidos, pero con sus aliados, todo lo que es Europa Occidental. Y por el otro lado, Rusia y el gran bloque de la Unión Socialista Soviética. Todos recordamos la Guerra Fría que comenzó a darse entre, entre Estados Unidos y Rusia. Pero también es cierto que esta Guerra Fría
puso de plano dos modelos económicos diferentes. El primero, el capitalismo con una serie de matices, el otro, el socialismo. Por alguna razón, nosotros podemos recordar, y yo me quiero remontar a que los años 30, que fueron los años previos a la Segunda Guerra Mundial, el mundo venía de una crisis económica muy grande. Todo el mundo recuerda la crisis del año 29, del año 30, producto del modelo liberal económico. Es el que quiere hoy reivindicar mi ley cuando nosotros lo escuchamos que dice viva la libertad, carajo. Pero la libertad ¿para quién? Nos preguntamos. Claro, la libertad para poder, eh, para aquellas protagonistas em, económicos, económicos. Esa crisis se superó con las teorías keynesianas que dicen que el Estado debía ser regulador de la economía, porque no se puede permitir a los capitalistas un libre mercado donde no se respeten reglas. Entonces Keynes decía que el Estado tenía que ser empleador, que el Estado tenía que ser inversor y que el Estado tenía que regular las relaciones de comercio. Esa, ese modelo de Estado en manos del imperio, y estoy hablando del imperio occidental que está conformado por Estados Unidos y Europa, estuvo vigente hasta finales de los años 80, cuando se retoman las teorías liberales que habían causado esa gran crisis y vienen nuevamente entonces con el nombre de neoliberales, nuevamente nuevas teorías liberales ya auspiciadas por los hermanos, eh, los hermanos, a ver, Milton Friedman, Milton Friedman, sí, Milton en Friedman. lo económico. Exacto. Entonces retoman el neoliberalismo y es lo que viene el famoso consenso de Washington. Entre tanto, la Unión Socialista Soviética se desintegró con la famosa perestroika en los años 80, ustedes se acordarán, y hoy tenemos un escenario totalmente diferente. Creemos que el centro de gravedad económico en los próximos años podría moverse hacia, eh, hacia Oriente con China a la cabeza, dado que hoy en día, con la ampliación que hubo el año pasado, 2024, de los BRICS, el Producto Interno de todos los países de los BRICS es superior al de Estados Unidos y sus aliados europeos, ¿no? Entonces ahí llegamos a la actualidad y vamos a resaltar algunos aspectos importantes que sucedieron en el 2024. En la diapositiva siguiente, Luz, nosotros nos vamos a encontrar que 2024 fue un año determinante porque hubo elecciones en muchos países y en eso tenemos que decir que si bien eh, algunos gobiernos de izquierda llegaron al poder, también es cierto que hay una vuelta hacia la derecha. Esto nos dice que el mundo se está reorganizando. Entonces, elecciones en México, ya sabemos que allí tenemos a Claudia Baumach. Elecciones en el Parlamento Europeo que marcó una gran tendencia hacia la derecha y eso obligó a que eh, el primer ministro Alemania llamara a unas elecciones anticipadas que sucedieron hace 8 días, el domingo pasado, donde salió triunfante también los conservadores, la derecha vuelve
vuelve a tener gobierno en Alemania después de mucho tiempo. Y ahí se distingue se destaca algo muy importante. Em, los ultraderechistas ocuparon la segunda votación en Alemania. Eso también es de cuidado y de poner atención al asunto porque es la corriente que niega el holocausto. Hágame el favor. Bueno, elecciones en Francia y en Francia la izquierda rápidamente se reorganizó y logró ganar las elecciones en el Parlamento. Acuérdese que había una tendencia ahí con Le Pen a llegar rápidamente, a tomar la primera votación también, ¿no? Ya llegaron los laboristas en Reino Unido, por acá, Latinoamérica estuvo las elecciones de Venezuela, que ya sabemos eh, lo tanto que han dado para comentar, pero destacable el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Pero también hay que mencionar la profundización de la guerra Ucrania-Rusia, el genocidio de Palestina a manos de Netanyahu y la ampliación de los BRICS. Bueno, en ese sentido, este regreso de Estados Unidos, de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, está marcando unas situaciones muy particulares. Entonces, vamos con la otra diapositiva. Estados Unidos, como primera potencia mundial, la tendencia de Donald Trump es retomar el proteccionismo interno. Por eso él habla de América para los americanos, América primero, y, y de gendarme internacional, como quien dice, va a tomar la sartén por el mango y viene con una serie de medidas que algunos analistas están anunciando ya que bien pueden venirse contra la misma potencia mundial. Nuevos aranceles, su palabra favorita, aranceles, no solamente para sus, vamos a decir, sus competidores más firmes como China, sino para aliados tan importantes como Canadá, como México e incluso como los mismos países de la Unión Europea. Ahí podemos pasar a la otra diapositiva. Viene con la idea expansionista de comprar Groenlandia, frente a lo cual ha dicho que no descarta una entrada militar, ¿no? Retomar el canal de Canadá, de Panamá, perdón, de Panamá, anexarse a Canadá para un sueño de una gran América del Norte. Lo primero que hizo fue retirar Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Ahí levantó también las prohibiciones del gobierno de Biden para la extracción de hidrocarburos y se la va a jugar toda con el fracking. Anunció bueno, sobre la Reserva Federal de Estados Unidos, anunció su retirada de las redes del sistema financiero de la línea verde, y la posición que ha asumido frente a la guerra de Rusia-Ucrania. Estas 2 últimas semanas han preocupado al mundo, comenzó a mediados de febrero haciéndole una llamada a Vladimir Putin, un encuentro en Arabia Saudita, donde se está negociando la paz. No se ha tenido en cuenta a Ucrania, no se ha tenido en cuenta
a la Unión Europea y le ha dicho a Europa: Estados Unidos no tiene por qué llevar sobre sus hombros la mayor carga de la OTAN. Ustedes también tienen que hacer un mecanismo de defensa. Ha criticado siempre la ayuda que Estados Unidos le ha facilitado a Ucrania para la defensa. Y lo más reciente es que ayer estuvieron sentados en la Casa Blanca Donald Trump con el presidente Zelensky, y lo que dicen los comentarios internacionales es que lo sacó prácticamente a patada, hubo una trifulca, y le dijo: vuelva cuando esté preparado para hablar de la paz. Eso quiere decir que va a pactar la paz por encima de Ucrania. Y acuérdense que ya dijo que las fronteras de Ucrania no van a poder ser las mismas antes del 24, no van a ser las mismas que fueron el 24 de febrero de hace 3 años, cuando comenzó la intervención Rusia. Eso quiere decir que ya los estados que están ocupados por Rusia es probable que vayan a quedar en poder de Rusia. Entonces también aquí tenemos que interpretar que hubo una provocación para que Vladimir Putin pudiera entrar a Rusia, perdón, a Ucrania, pudiera entrar a Ucrania, y que la guerra Ucrania-Rusia era realmente Ucrania-Estados Unidos, Ucrania-OTAN, perdón, Rusia-OTAN, Rusia-OTAN, ¿ya? Ya le dijo a Zelensky que va a aplazar la entrada de Ucrania a la OTAN, y no es otra cosa que en, el interés que tiene Estados Unidos en las tierras raras que tiene Ucrania y las riquezas que van a seguir teniendo. Este es un tema que tenemos que seguir muy de cerca, a ver cómo va a desencadenar, porque va a haber paz, muy seguramente va a haber paz, pero ¿a costa de quién? A costa de pérdidas de Ucrania y de la misma Unión Europea. Acordémonos que una de los problemas más serios que tiene la Unión Europea es que su economía más sólida era la economía alemana, y con la guerra de Rusia, Ucrania se encareció por la dependencia que tenía del gas natural que le vendía Rusia, el cual ese mercado lo asumió Estados Unidos, pero a unos altos costos para Alemania. Hoy le dicen el hombre enfermo de la Unión Europea, entre comillas, el hombre enfermo, porque es la economía que en los últimos años, en vez de crecer, se ha contraído. El otro tema es el de la situación de Israel-Palestina, la posición del imperio en cabeza de Donald Trump. Eh, nosotros resaltamos que en los últimos meses de 2024, Palestina sufrió tal vez el peor de sus ataques en todo el tiempo que lleva Israel en esta última parte del conflicto. Entonces se extendió la guerra al Líbano, ¿ya? Y eso obligó que la milicia pro-iraní pudiera expresar su respaldo a Hamas. La decisión de Donald Trump, de hecho, antes de posicionarse, ya comenzó a hacer gestiones para hacer un acuerdo humanitario, que hoy hemos visto los resultados de los cambios. Creo que vamos en la otra diapositiva, Luz. Sí, hay un acuerdo de alto al fuego en la franja de Gaza entre Israel y Hamas, con la intervención ese acuerdo se logró con intervención de Qatar, Egipto, y por supuesto ahí ha estado Donald Trump pues a la cabeza, pero nosotros creemos que
tal vez esta no es una solución definitiva, que es simplemente una tregua y que Israel va a salir fortalecido en esto, ¿sí? Bueno, ya creo que más o menos ese es el contexto internacional que tenemos y llegamos a América Latina. En América Latina, pasemos la diapositiva, Luz, por favor. Bueno, esto ya lo había dicho anteriormente. Pasemos la otra. América Latina, la siguiente. En América Latina, eh, podremos decir que tenemos unos matices de unos gobiernos de izquierda con algunos matices. Hay unas izquierdas ortodoxas, la de Cuba, la de Venezuela y la de Nicaragua, pero también hay una izquierda moderada, como la de Gabriel Boric, y hay una izquierda progresista, donde podemos ubicar a Lula da Silva, a Xiomara Castro, a Petro, a, a Claudia Sheinbaum, al reciente presidente de Uruguay, Yamandu Orsi. Em, con con este panorama político, con este mapa político, pues América recibe Donald Trump, Estados Unidos, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, recibe América Latina. Creo que tenemos una gran opción de hacer un gran bloque de América Latina para también comenzar a levantar voces de soberanía. Nosotros tenemos que destacar aquí la posición que asumió nuestro presidente Gustavo Petro frente al trato inhumano con el que nos querían devolver a nuestros hermanos colombianos que venían deportados. Ustedes saben que esa también es una de las políticas banderas de Donald Trump. También que es una política que los analistas consideran que se puede tornar en contra de su misma economía. Es que el neoliberalismo, en aras de la acumulación de riqueza, ha acabado en muchos países las industrias nacionales. Entonces, una de las fortalezas de la economía de China es que por mucho tiempo ha sido la fábrica del mundo. Muchas de las grandes marcas del mundo entero van a China a mandar a hacer sus productos. Entonces, en ese orden de ideas, Estados Unidos pocas fábricas y lo poco que tiene de las economías más, de los renglones de la economía más fuerte, por ejemplo, el, el área de servicios, restaurantes, ventas, la agroindustria, la mano de obra es de parte de inmigrantes y muchos empresarios conscientemente emplean los inmigrantes porque al inmigrante se le paga más barato. Eso permite acumular más riquezas. Y en ese sentido, eh, quería destacar la posición de soberanía y de dignidad que asumió nuestro presidente cuando dijo no los recibo en estas condiciones. Creo que nos le dio un aliento a una serie de países que se fueron detrás de Colombia y que de la misma manera han, han sentado posición frente a eso. Entonces ahí miremos en la siguiente diapositiva, quise resaltar ese tema porque hace unos días escuchábamos una noticia que la oposición en Venezuela considera que Donald Trump los ha traicionado. ¿Por qué? Porque mandó
una comisión a conversar con Nicolás Maduro para las deportaciones. Es decir, la posición de Donald Trump tampoco ha sido para favorecer el cambio de gobierno en Venezuela. Nosotros somos del criterio que en Venezuela hay un tema interno que lo deben resolver los venezolanos en su autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Ellos deben decidir cuál va a ser el futuro de Venezuela. Y si Maduro todavía saca votación en las urnas, es porque el pueblo lo está respaldando. En América Latina hay un caso particular con el tema de Milei, una extrema derecha, el tema de últimamente no sabemos, bueno, está enfrentando cargos por el tema de la criptomoneda. Ustedes ya creo que no me voy a demorar en eso. Ahí le hice una diapositiva que es la que sigue Luz, porque eh, es probable, tenemos que estar pendientes de ese tema, porque es probable que esto le cueste el puesto a Milei. No sabemos si va a llegar hasta allí, pero también tiene que reevaluar la situación de las criptomonedas y esa captación ilegal que se puede dar por la red y que también puede dar al traste con los sistemas económicos. En lo que corresponde a Colombia, bueno, capítulo Colombia. ¿Ustedes me están llevando el tiempo, Ana María? ¿Cuánto tiempo me queda? Sí, señora, 10 minutos. Bueno, gracias. Dediquémoslo a Colombia. En lo que nos queda, en lo que viene Colombia, 200 años de gobiernos de derecha, 200 años de gobierno, la que sigue, Luz, 200 años de gobiernos oligarcos, de oligarquías, de gobierno, yo podría decir de plutócratas que han gobernado solo para unas clases pudientes, y hoy Colombia está entre los países con mayor desigualdad. Y yo quiero resaltar aquí, si nosotros hoy tenemos un gobierno progresista, un gobierno alternativo, es gracias al estallido social, gracias a que el pueblo se organizó y salió a luchar. Y esos son eventos políticos que no podemos dejar perder. Hay una incomodidad con Gustavo Petro en el poder. Ustedes lo conocen, nosotros lo vivimos todos los días. Hay una incomodidad porque aquí familias enteras han vivido todo el tiempo del Estado. Entonces, la oposición, sin son ni ton, lo único que se opone es a cualquier acción que haga el gobierno. Por eso hoy nos dejaron en una situación fiscal bastante comprometida. Hace mucho tiempo en la historia de Colombia no pasaba lo que acaba de pasar en el 2024 con el presupuesto nacional. No se aprobó el presupuesto nacional, se tuvo que adoptar el del año 2023 y hoy estamos frente a un gobierno, o sea, frente a un presupuesto deficitario. Es la que sigue, Luz. Se proponía una reforma tributaria de financiamiento nuevamente, se hundió con una táctica, yo digo, vergonzosa que usa la oposición, que es romper el quórum. Se van cuando no ha podido pasar las reformas. Sin embargo, en un reacomodamiento del gobierno, la diapositiva que sigue nos muestra cómo el presidente Petro acaba de renovar el gabinete. Nosotros esperamos que esta renovación de gabinete nos pueda dar la fuerza para que el gobierno pueda sacar adelante
si no todas, algunas de las reformas necesarias, porque Colombia necesita las reformas. Dígame usted cuando el Fondo Monetario Internacional, cuando el Banco Mundial ha dicho que auspicia, que respalda las reformas en Colombia, porque aquí la desigualdad es muy amplia, ¿ya? Entonces, eh, aquí está 11 cambios en el gobierno para comenzar en la última parte, ya cerrar el último tramo de gobierno que tiene Gustavo Petro. Bueno, tenemos el grupo de reformas. Nosotros creemos que a veces uno tiene que hacer alianzas para sacar adelante en un país como el nuestro, donde se cierran todas las puertas. eh, Esperemos que Armando Benedetti siga siendo el hombre que así como se tiró la campaña de Gustavo Petro al hombro, porque no lo podemos desconocer, siga siendo un mal necesario, voy a decirlo así, siga siendo un mal necesario, porque él por el hecho de estar aliado en el gobierno no quiere decir que sea bueno, pero es un mal necesario. Creemos que se puede, y yo creo que esa es la visión del presidente, se puede tirar las reformas al hombro y ahí tenemos pendiente em, una reforma laboral, una reforma de financiación, de la salud, de la justicia, de la educación superior, de una reforma agraria, de regalías. Nosotros estamos pendientes de la ley, de que se apruebe la ley orgánica de recursos y de recursos y competencias que pueda determinar, distribuir las competencias en el tema de SGP, la diapositiva que sigue en lista más o menos todas las reformas que tenemos pendientes. Y aquí nosotros como grupo organizado, como sector organizado, como gremio organizado, vamos a jugar un papel preponderante o vamos a seguir jugando el papel preponderante que hemos venido jugando. Aquí vamos a resaltar eh, que se avecina un 2026 donde va a haber una coyuntura política que ya comenzó. Entonces tendremos que mirar cómo la vamos a enfrentar. Y cuando yo digo tendremos que mirar, somos los actores políticos. Si vamos a mirar si va a haber coalición, si va a haber partido único, si se va a fortalecer alguna tendencia de unitario, si van a haber 2 minutos, frentes mi profe. amplios, ¿ya? ¿Cómo nos vamos a organizar? Y en ese sentido, el próximo año vamos a tener elecciones al Congreso y vamos a tener elección presidencial. ¿Qué nos corresponde? Mirar cómo va a seguir siendo la relación de nosotros como sindicato, como grupo organizado, como pueblo con el gobierno, si vamos a querer que este proyecto continúe o si por el contrario vamos a auspiciar que quienes mandaron 200 años a, vuelvan a trabajar, a gobernarnos con sus consabidos vicios. Es obvio que tenemos que hacernos autocrítica, tenemos que mirar qué hay que mejorar dentro de este proyecto progresista, pero no podemos renunciar, compañeros y compañeras, no podemos renunciar a buscar la continuidad de este proyecto y el 2026 nos depara grandes retos, nos depara organización, nos demanda organización, nos demanda seguir trabajando por un país diferente,
por un país donde los hijos de las madres pobres no se sigan matando en un conflicto en el que no tienen nada que ver, en un país donde todos tengamos más y mejores oportunidades para trabajar. Y nosotros como maestros tenemos una tarea importante siempre desde el aula de clase y es eh, trabajar en la formación de un individuo menos manipulable, como nos decía Stanislao Zuleta, ¿ya? Un individuo, un ciudadano que no sea manipulable, que pueda ser libre para decidir autónomamente sin que le estén enseñando el camino por su convicción propia. Creo que aquí podemos cerrar, Luz y Ana María. Gracias. Muchísimas gracias, profe Ruth Mariela. Agradecerle por su intervención. Invitamos a los compañeros y compañeras a que formulen sus preguntas por medio del chat. Ya Luz ha ido a hacer una especie de sorteo para que podamos también hacer una participación con voz de 1 minuto cada uno. Nos disculpan, quisiéramos ser un poco más participativos, pero somos bastantes en plataforma y eso nos limita un poco el tiempo. Entonces, ya Luz ahí Buenos está días, dando allí. Dale. compañeros y compañeras. Entonces, Anita, porfis, si vas dando la lectura de las preguntas del chat, mientras hacemos aquí el sorteo de los 5 compañeros o compañeras para la participación. Vale, No pues encuentro mi manito. hay más, hay Ah, más. Recordarles, está. asociados, mi profe, recordarles que en este espacio solamente participan con voz, así como les hemos explicado, 5 compañeros al azar. Y hacia el final, si alguno de los compañeros que aquí nombramos no se encuentra, entonces tenemos en cuenta las manitos levantadas. De lo contrario, les invitamos con mucho cariño a registrar sus preguntas y participación por medio del chat. Profesor, ¿inicias, Anita, entonces? Sí, hay más comentarios que preguntas. Profe Ruth Mariela, por allí nos comenta el profe Carlos Solarte, las criptomonedas es una moneda digital que no ha sido regulada y que se ha prestado para múltiples estafas desde el año 2018. No, Em, si quieres, dale la palabrita y mientras esperamos a que los compañeros formulen preguntas puntuales Luz, en el chat. en ese tema, Ana, de Va- criptomonedas, a propósito de Mi que no profe Profe, Ruth, saben. profe, vamos a te vamos a... proponerte, vamos a hacer una Ah, intervención de preguntas completas para que las puedas recoger y ya al finalizar una intervención de 30 minutos para poder ok, gracias, exponer, gracias. poner completo. Muchas gracias, profe Ruth. Profe William Eduardo Arias, ¿se encuentra en sala? Sí, sí, buenos días. Profe William, adelante, tienes un minutito. Gracias, compañera. Mi intervención es con respecto, pues, a lo que expuso la profesora Ruth, ¿no? Eh, pues, como integrantes de FECODE, maestros y gestores de cambio, digámoslo así, ¿no? Lo que es mi opinión, pues, lo que se nos avecina para el próximo año en cuestión de lucha sindical y nuestra postura política debe ser, pues, tratar de que el Congreso de la República sea renovado, ¿no? En este momento, pues, tenemos una representación, digamos, significativa de lo que es el pacto histórico, pero no es suficiente. Nos estamos dando cuenta que muchos de los proyectos, casi todos los proyectos presentados por nuestro presidente, pues han sido rechazados. Es el momento en que todavía el proyecto, por ejemplo, de reformar la salud 10 no está segunditos, mi aprobado. profe. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Entonces, esa es mi intervención, pues para que renovemos, hagamos un compromiso de renovar el Congreso con el fin de que el proyecto político de Gustavo Petro, pues, continúe ejerciéndose. Eso es. Muchas gracias. Muy A amables. ti, muchas gracias, mi Nos profe. pregunta el profe Juan Camilo, ¿cuál es el papel que puede tener la educación frente al surgimiento de las nuevas derechas?
Pregunta al profe Daniel, ¿qué tanto puede seguir afectando la situación de Venezuela, siendo Maduro el principal autor para que Colombia tenga su complejidad en el ámbito social internamente? Profe César Augusto Villablandón, ¿se encuentra en sala? Profe Buenos días, César ¿me Augusto. escuchan? Sí, buenos Sí, señor, días. un minutito, tienes la palabra, adelante. Bueno, buenos días, César Augusto Villalblandón, del Departamento de Antioquia, comisionado de Ética y Veeduría y ADIDA. Reforzando lo que nos dice la expositora, pues el papel de los maestros en Colombia es indispensable para la coyuntura política y las elecciones del año 2026. Las bases magisteriales debemos hacer un trabajo arduo eh, en cada uno de nuestros territorios, teniendo en cuenta los contextos. Y si quisiera hacer un comentario que de pronto puede herir susceptibilidades, pero también es importante resaltar que el sindicalismo en Colombia se ha visto permeado por algunos dirigentes que de manera directa o indirecta obstaculizan en los territorios las reformas del presidente del cambio, Gustavo Petro. Muchas gracias. A ti Gracias. muchas gracias, mi profe. Pregunta la profe María Eugenia, según lo dicho anteriormente, ¿en qué beneficia en estos momentos Estados Unidos a Colombia económicamente? Pregunta Medellín W, ¿cómo transforma esta mentalidad de hambre de poder? Ese es uno de los problemas de nuestra sociedad. Pregunta Paola, ¿cómo está la coyuntura cómo esta coyuntura política afecta o interfiere en la labor docente y cuál debe ser el papel del sindicalista? Profe Sergio Leonel Martínez Venegas, ¿se encuentra en sala? Profe Sergio. Sí, buenos Profe, días. listo, mi profe, tienes un minutico, adelante. Pues de antemano agradecer por los aportes de la profe Ruth, la información, pues digamos que estamos, como lo dice la profe, también en esa coyuntura. Eh, digamos que ha sido difícil también desde, digamos, la federación, porque estamos también, digamos, como lo decimos, bombardeados por el tema, digamos, de los medios de comunicación en el cual de, se desprestigia bastante lo que es la labor que ha hecho el gobierno, saca, digamos, información muchas veces falsa y pues nosotros como federación, digamos que también tenemos como esa labor importante de rodear al gobierno que ha sido, pues, digamos, históricamente, eh, ¿cómo lo decimos? Pues un poco, Mi profe, 10 segunditos para que cierres. gracias. Entonces, de pronto ahí mi pregunta hacia la profe Ruth es, desde nosotros como nuestra labor docente, ¿cuál sería, digamos, ese aporte que podríamos hacer para, como le dije yo, ayudar a fortalecer en cierta manera y mostrar lo bueno que ha hecho este gobierno, pues, por el país? Gracias. Gracias, mi Gracias, profe, a ti. profe. Por allí, bueno, profe, Ruth, hay varias preguntas que apuntan a cuestionar, bueno, ¿qué pasará entonces con el magisterio si viene el retorno de la derecha, que bueno, de cara a las elecciones venideras, y cuál sería el impacto directo hacia el magisterio, ¿no? Em, Pregunta por aquí la profe Diana, ¿qué impacto tendrán los cambios del gabinete en el estatuto docente y en las leyes relacionadas con el bono escolar que fueron presentadas en el Congreso? Pre- Profe, dale. ¿Sigo? Pregunta profe David Santiago, me gustaría entender qué rol tienen las ruralidades en los procesos de transformación política y social en los espacios coyunturales, teniendo en cuenta, por ejemplo, territorios como el de Vichada que están alejados de la relación céntrica del país. Compañera Ángela Andrea Borges. Ángela Andrea Borges. Se encuentra en sala, profe Ángela. Entonces, profe Ángel de Jesús Sierra Montes. Profe Ángel de Jesús Sierra Montes.
Parece que no se encuentran en sala. Pregunta Entonces, ok. Julián Mateo, ¿cuál es el compromiso de las nuevas izquierdas frente a la internacional reaccionaria? ¿Cómo debemos reinventarnos en la lucha popular para fortalecer el progresismo político? Bueno, como entonces no están dos compañeros de elección al azar para participación, entonces le damos la palabra a la compañera Alba Estela Escobar, que levantó la manita. Mi profe, un minutico. Profe Alba Estela, ¿nos escuchas? Profe Alba Estela, no nos escucha. ¿Cómo siendo, pregunta J. Franco, cómo siendo Benedetti un mal necesario puede generar desde su ministerio la aprobación de estas reformas? Pregunta Nicolás Valdivieso, comenzamos mencionando que la Segunda Guerra es el punto de Buenos partida para el días, orden mundial. Sí, profe. discúlpeme, me tomé unos minutos por la conectividad, pero me habían dado el uso de la palabra. Sí, señora. Alba Estela Un Escobar. minutico, mi profe. Bueno, un Dale, minuto. Sí, minuto. señora. Pues uno desde las regiones está muy preocupado por saber si FECODE tiene una propuesta unificada de cara a las elecciones, porque uno ve unas grandes fisuras entre los distintos sectores que no parecen ser resueltas de manera tan fácil. Entonces uno encuentra sectores radicalizados en oposición al gobierno y con bastante asiento en la junta directiva de FECODE. Entonces uno se pregunta, ¿será que si logramos esos cambios? Si dentro de la misma organización hay digamos, propuestas irreconciliables. Eso me preocupa a mí de cara a las elecciones. Gracias. A Gracias, ti, profe. profe, gracias. Pregunta Nicolás, bueno, comenzamos mencionando que la Segunda Guerra es el punto de partida para el orden mundial capitalista en el que vivimos aún. La guerra es partera de la historia, perdón. Si bien las guerras que libran los imperios usan a los pobres, queda aún espacio para que la violencia pueda permitir a los pueblos emanciparse. Eh, preguntas concretas de allí hacia adelante, profe. No tenemos más. Yo me voy a tomar el atrevimiento, profe Ruth Mariela. Bueno, sin duda, hacer un ejercicio de análisis de coyuntura permite formular la táctica de lucha, permite comprender unos elementos estructurales permanentes en el marco del sistema económico capitalista y su modelo de acumulación neoliberal. ¿Cuáles son entonces esos elementos permanentes y transitorios que es necesario analizar de cara a la coyuntura política para formular la táctica de lucha del movimiento sindical, especialmente, por supuesto, del magisterio, un poco para trascender también de lo gremial hacia lo político y social? Bueno, gracias. No Gracias, profe tenemos más Rosalía. participaciones Tiene con vos. Ajá. media horita para Bueno, responder. creo que hay una lluvia de preguntas. Voy a intentar contestar todas no las alcancé a anotar todas las que eh, he mirado por aquí y las que he logrado anotar. Voy a comenzar con la primera que leíste sobre las criptomonedas, donde el compañero nos dice que no están reguladas. Es cierto, el tema de la criptomoneda es totalmente nuevo, pero está generando un problema de captación ilegal de moneda y todos sabemos que cuando hay una captación ilegal de moneda, el sistema financiero tiene dos variables en el manejo de la moneda, del dinero, que es la tasa de captación y la tasa de colocación. Esas tasas están interrelacionadas y son eh, dependientes la una de la otra. Con la criptomoneda se rompe eso,
porque lo que pasó, ejemplo, en 2 horas que Milei tuiteó, colocó en X el mensaje, movió una gran cantidad de moneda, hubo una captación de dinero, pero no se sabe en manos de quién quedó. Entonces, eso puede generar un caos económico. No sabemos quién es el nuevo rico, el que se hizo cargo de esa criptomoneda. De allí que yo les decía, no podemos perder de vista, porque ahora viene una tendencia de economía digital que aún no sabemos cómo se va a controlar. Ahora, el peso de la economía sobre lo social, cómo los grandes emporios económicos en el poder que les da estar sentados sobre grandes capitales, les ha dado, y eso lo hemos visto a través de de la historia, lo estamos viendo en Estados Unidos con Elon Musk y sus aliados, cómo son capaces de incidir en los gobiernos. Entonces los gobiernos dejan de ser políticamente correctos, vamos a usar ese término, dejan de gobernar para las masas, para el pueblo, para el bien de la sociedad, para lo que decía Simón Bolívar, que un buen gobierno era aquel capaz de sumar el mayor número de felicidad a sus pueblos. Hoy lo que se ve es otra cosa. Bueno, tengo otro acá como integrante de FECODE, si tenemos alguna no, el profesor que intervino de primero nos pregunta de cómo vamos a participar frente al Congreso. Es cierto me identifico con lo que acaba de decir el profesor, que una de las grandes dificultades que ha tenido el gobierno del cambio es que no se ha podido hacer el cambio porque no somos mayoría en el Congreso. Entonces, si no nos organizamos como pueblo, como clase trabajadora, para llegar con una mayoría al Congreso, ahí sí la problemática eh, se va a seguir enraizando. Lo enlazo con alguien que preguntó si FECODE tiene unificada una propuesta. Hasta hoy no, pero no descartemos la posibilidad. Sin embargo, yo también tengo que ser sincera aquí y decirles que dentro de FECODE tenemos unas fuerzas políticas que si bien tenemos eh, la idea común, nos une la idea de cambiar este país eh, y nos une algunos principios, también tenemos cada uno autonomía. Yo voy a recordar que el Congreso se elige a través de partidos políticos, no de organizaciones sindicales. Sí, y por eso en FECODE nos tenemos que organizar también en los partidos políticos de donde venimos. Todos tenemos que ser políticos, pero la idea es que estemos todos del mismo lado, que no haya personas del otro lado infiltrado aquí. Alguien hizo el comentario respetuosamente, eh, no conozco de esos pormenores. Encuentro en el comportamiento de mis compañeros un comportamiento ajustado a lo que ha representado la lucha, porque históricamente también tengo que decir que estos gobiernos progresistas en el mundo entero, cuando han llegado, han tenido que acompañarse de las movilizaciones, las marchas y las masas, de las masas para poder llegar. Siempre, siempre ha sido así, ¿sí? Bueno, ¿cómo nos afecta Venezuela? Ahí, este es un tema que tiene mucho de largo como de ancho. Yo creo que estábamos mucho más afectados cuando teníamos las relaciones rotas. Hoy el presidente Petro lo primero que hizo fue restablecer las relaciones, restablecer el comercio multilateral.
hay un conflicto en el Catatumbo que tiene más que ver con la situación de Venezuela, tiene que ver es con la posición estratégica y los grupos al margen de la ley, la economía subterránea que se mueve en ese punto. Pero aquí yo sí quiero decir esto. La permanencia de Maduro en el poder a quien ha afectado económicamente es al imperio, porque les quitó el manejo del petróleo, que todos sabemos lo que representa manejar la reserva más grande de petróleo que la tiene Venezuela para el mundo entero. Precisamente la crisis, algunos analistas dicen que la crisis que tiene Estados Unidos en este momento data de los años en el que Chávez les quitó el manejo del petróleo, porque acuérdense que las potencias no viven solo de su riqueza, sino que administran la riqueza de los más débiles. Bueno, desde el punto de vista del trabajo pedagógico y sindical, ¿cómo nosotros podemos eh, eh, organizarnos y trabajar por mantener este progresismo y por mantener este proyecto y para que el 2026 sea diferente? Lo primero es, uno, tenemos que fortalecernos como organización sindical en la unidad y la organización, valga la redundancia. Tenemos que fortalecernos, arropar las instituciones sindicales, arropar a los dirigentes y que estas organizaciones en cabeza de FECODE podamos tomar decisiones consensuadas y ser firme en salir a defender las reformas, pero también desde lo pedagógico en el aula de clase no podemos supeditarnos a cumplir con los estándares de competencia, los estándares de calidad, los DBA. No podemos reducir el trabajo pedagógico a la reproducción del conocimiento. Tenemos que llevar al chico, a la chica, a la formación de pensamiento crítico, a dudar de todo lo que escuche y a tomar libremente, hacer los análisis para tomar decisiones ecuánimes, que es lo que más o menos es hacia donde nos lleva el pensamiento crítico, hacia la formación de hombres y mujeres libres para decidir sobre su propia vida y sobre el contexto, para incidir lo que decía Freire. No podemos cambiar directamente el sistema, pero sí podemos educar a quienes puedan cambiar. Bueno, cómo los medios de comunicación han influido y qué tenemos que hacer para divulgar lo bueno que hace el gobierno. Bueno, es que los dispositivos de poder no son solo, los dispositivos de poder tienen todo un andamiaje y un entramado y una estructuración social, política y económica. Entonces, los dueños de la plata son los dueños de de los medios de comunicación y, por supuesto, ejercen desde allí la oposición. Nos corresponden auspiciar los medios alternativos. Ya en Colombia hay muchos muchachos que alternativamente por YouTube informan al pueblo, manejan la comunicación. Hay que auspiciar eso, hay que seguirlo trabajando, hay que compartirlo con los demás, hay que compartir los programas aquellos donde hacen análisis de manera que eso pueda llegar al mayor número posible de personas. ¿Y cuál es el futuro si retorna en el 2026 la derecha para el magisterio? Vea, compañeros, nos toca resistir. Nosotros venimos de una historia de resistencia enorme. Hay una parte del sindicalismo donde hubo muchas conquistas, pero entre el año 2000 y 2022, voy a decir así, ha sido tiempos de resistencia, tiempos en el que la unidad y la lucha
del magisterio en cabeza de FECODE ha dado muestra de que sí se puede resistir, que la lucha sí da su fruto. Hoy FECODE tiene reconocimiento en el mundo entero de ser el sindicato más fuerte de educación en Latinoamérica. Si ustedes leen, hay un informe del Banco Mundial que dice que los sindicatos de Latinoamérica, los de educación, son los más fuertes del mundo, y en Latinoamérica el más fuerte es el de Colombia. Y eso es gracias a que aquí no hay dos o tres federaciones, aquí hay una sola. Entonces todos los maestros estamos agremiados en nuestra gloriosa FECODE. Hay que seguirla defendiendo, hay que seguirla fortaleciendo y hay que seguir en unidad. Bueno, ¿y cómo Benedetti es un mal necesario? Benedetti es, yo voy a usar un término coloquial, es un zorro en la política y maneja relaciones con Raimundo y todo el mundo. Nosotros creemos que puede tener el pulso para negociar y conseguir los votos que necesitamos para la reforma. Alguien preguntaba de los bonos escolares. No se cansan María Fernanda Cabal y Paloma Valencia de presentar cada año, cada legislatura, el proyecto de bono escolar. Déjeme decirle que ese proyecto de bono escolar, esa política, ya viene de fracasar, pero ellos no van a descansar porque el bono escolar es un mecanismo de transferir el dinero público hacia las arcas privadas. Y como esa es la esencia de ellos, de ellas y de todos los neoliberales, llevarse la plata de lo público tiene que pasar por el tapiz de lo privado. No va a pasar porque mientras los maestros estamos aquí liderando, vamos a seguir. El 27 se va a lanzar en Bogotá, en cabeza de nuestra secretaria de organización, la compañera Isabel Olaya, se va a lanzar la campaña por la pública, que es de la Internacional de la Educación. Eso quiere decir que vamos a reforzar el trabajo de la defensa del presupuesto público para la educación pública. ¿Cuánto me queda, compañeritas? ¿Cuánto 15 me queda, minutos, profe. María? 15 minuticos. Bueno, todavía tengo tiempo. Bueno, alguien me pregunta si es posible todavía emanciparse en medio de tantas guerras, ya que eh, la emancipación solo va, hay un camino para la emancipación y es la formación de pensamiento crítico. El camino para la emancipación es la educación. Nosotros como maestros tenemos el deber de ir generando cambios en la educación. Con FECODE tenemos la tarea, si no con este gobierno, con otro, con el siguiente alternativo que venga, porque soy optimista de que lo podemos conseguir. Hay que buscar una reforma estructural al sistema educativo colombiano para que no nos pongan más a educar por competencia. Educar, ¿qué es competencia? Es saber hacer. Y el saber hacer tiene más que ver con la calificación de la mano de obra, la cualificación de la mano de obra. Entonces en Colombia se nos trajo con bombo y platillo la educación por competencia y nosotros contentos creyendo que era lo máximo y lo que nos estaban pidiendo era que nuestros estudiantes se educaran para trabajar en mano de obra porque no nos han pedido desde la escuela hacer ciencia es a través de la investigación y es lo que menos auspicia el currículo que tenemos hoy. Los maestros que investigan lo hacen por cuenta propia, pero no porque el currículo exige que nosotros también podamos desde el aula de clase generar investigaciones para que podamos generar nuevos saberes. Aún las universidades, hay una crítica de Sousa donde dice que las universidades también han renunciado
a generar saber y se han dedicado a ser simples transmisoras del conocimiento que viene de allá, de, de, de quién domina el mundo, de quién domina el mundo. Entonces ellos también han decidido que la escuela, así como decidieron esas políticas nefastas de que un niño que perdía 5 asignaturas no podía perder el año, la famosa promoción automática, y eso nos lleva a que nosotros los maestros tengamos que promover estudiantes a un curso cuando tienen solo conocimiento de 2, 3 cursos atrás. Ejemplo, alumnos de séptimo con conocimientos de cuarto grado o alumnos de 11 con conocimiento de octavo. Eso es lo que busca la promoción automática, porque en esto de las competencias, el principio fundamental es que los niños solamente necesitan leer indicaciones, interpretarlas y ejecutarlas. Y había la última pregunta que nos hizo Ana María de cuáles son esos elementos necesarios que permanentemente debemos tener en la mira a la hora de hacer los análisis y las coyunturas. En esto, Ana María, no podemos perder de vista primero la realidad. ¿Qué es lo real? ¿Qué hay? ¿Qué acontecimiento hay? ¿Y qué actores intervienen? Y en esa evaluación de cuál es la realidad, cuáles son los actores, tenemos que evaluar qué es lo viable y qué es lo deseable, a dónde queremos llegar. Y entonces ahí sí, cómo podemos intervenir, porque nosotros como actores sociales tenemos que tener la decisión y la autodeterminación de intervenir para cambiar los contextos, para cambiar la historia, para ser protagonista de de nuestras propias construcciones sociales. Ahora, ahí va a haber unos elementos que nosotros no podemos cambiar, que son las estructuras sociales, lo que ya está generalmente aceptado, las formas de gobierno. Ejemplo, nosotros tenemos una democracia y una institucionalidad a los que tenemos que reconocer, respetar y someternos a las reglas del juego, al Estado social de derecho. Pero también hay unos acontecimientos, yo coloco el ejemplo lo más palpable que se me ocurre en este momento es traer lo que originó el estallido social. Llegó Duque, una reforma tributaria después de una pandemia donde iba a encarecer el costo de la vida porque el IVA se iba a extender, y un gobierno que no escucha al pueblo, que no da alternativa. Los actores, los actores que fuimos todo el pueblo, nos organizamos, colocamos un día y todos decidimos que había un momento específico para salir a la protesta social, que fue la que se decidió en ese momento. Enhorabuena. Y allí tomaron protagonismo especial los chicos de la primera línea que hoy insisten en criminalizarlo, pero que yo reconozco, igual que el presidente de la República, me identifico con él en eso, que fueron unos gestores determinantes en lo que pasó en Colombia después del estallido social. ¿Y qué fue lo que pasó? Que fuimos capaces los colombianos de abrir los ojos y poner un gobierno alternativo. Entonces, ante esa situación yo concluyo, no podemos desfallecer, no podemos desfallecer en el sueño de seguir construyendo una Colombia donde haya menos brechas sociales, donde todos tengamos oportunidades, donde cada familia pueda derivar el sustento de un ingreso legítimo, una Colombia en la que sigamos tratándonos como hermanos y no como enemigos, una Colombia próspera y grande donde todos cabemos y podamos encontrar la felicidad en medio de
de las diferencias. Gracias. Bueno, profe Luz Mariela, muchísimas gracias. Sin duda, importantes elementos para comprender la importancia de analizar la coyuntura política. Para los sindicatos y para los sindicalistas en su conjunto es muy importante entender cuáles son las realidades del momento político, económico y social y actuar en consecuencia de cara a la unidad de la lucha que nosotros desarrollamos. Le daría entonces la palabra a Luzaida para que pueda exponer la unidad didáctica Se te fue la y voz. le daríamos, ¿no? Eh, ¿Me Sí, escuchan sí se allí? escucha. Ok. Mi profe, revisemos. bueno, creo que me puedo Y retirar, le, Ana María. Es sí, que mi tengo un profe Luz compromiso. Mariela, muchas gracias. Muchas Muchas Bueno, gracias gracias. les por agradezco acompañarnos. mucho. Gracias, profe. Gracias por la atención. Lo disfruté mucho. Muchas Profe Ruth, gracias. nos piden compartir tus Diapositiva. Sí, diapositivas. no hay ¿Las podemos problema, la puedes Ok, compartir, Luz. Bueno, muchas gracias. gracias, compañeros. Les Gracias. mando un abrazo a todos. Gracias. Muchas Abrazo, gracias, profe. profe Ruth. Bien, compañeros y compañeras, entonces, para nosotros, en este proceso de formación, cualificación y actualización es muy importante esta temática debido a que consideramos que un dirigente, una dirigente, un líder, una lideresa debe hacer unas lecturas de los diferentes análisis de coyuntura que se nos puedan presentar, ¿sí? Es decir, siempre se elaboran este tipo de documentos, este tipo, digamos, de exposiciones y es muy importante pues que nosotros podamos entonces definir lo importante a tener un punto crítico sobre estos análisis y asimismo también elaborar nuestros propios análisis de coyuntura, pues porque un análisis de coyuntura, como aquí ya se ha esbozado, es una manera de concebir entonces esa realidad sobre la relación entre los diferentes individuos de una sociedad, tanto a nivel político, económico, social, entre otros, pues ¿para qué? Para redefinir correlación de fuerzas, para explicar prácticas sociales, evidenciar también contradicciones, relacionar lo coyuntural con lo estructural y por supuesto pues tiene un objetivo propositivo que es el de definir posibles estrategias de acción. Entonces, con el fin de que, digamos, fortalezcamos esa habilidad en desarrollar documentos como líderes y lideresas, les proponemos la unidad didáctica que a continuación voy a compartir. Permítame un momentito. La temática para esta segunda semana. Entonces, ahora volvemos a socializarles la plataforma, pero en esta unidad didáctica que ustedes van a encontrar en la plataforma, vamos a encontrar pues una pequeña introducción, los objetivos de la semana, como les decimos, que es importante aprender a realizar, a diseñar, digamos, a redactar estos análisis de coyuntura, los contenidos. Les hemos contextualizado también el contenido y también pues con base en lo que nos explicó la profe Ruth, lo que nos compartió la profe Ruth, y unos documentos como son el del cómo estudiar la coyuntura política de Álvaro Vázquez y la teoría para el análisis de la situación política de Antonio Gramsci. Entonces les invitamos a leer estos documentos que nos indican un paso a paso de cómo elaborar un análisis de coyuntura. En especial, el documento de Álvaro Vázquez es de otro momento histórico, digamos, no es de hoy, es de otro momento, pero sirve como ejemplo porque el objetivo, como les digo, de esta actividad es realizar un análisis de coyuntura por parte de cada uno de ustedes desde su mirada, desde su contexto inmediato, pues a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, de acuerdo también con unos videos que aquí les hemos compartido, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar en la plataforma de la siguiente manera. Regálenme un segundito. Entonces, retomando cómo ingresamos a la plataforma, apreciados compañeros y compañeras, ustedes tienen su usuario, tienen su contraseña, tienen el enlace para entrar a la escuela, a la plataforma. Si no se acuerdan del enlace, Escuela Sindical Virtual por medio de Google, el primer enlace, que mi internet está un poquito lento,
Entonces, una vez que entren al enlace, ustedes digitan su usuario y contraseña. En este caso, mi usuario. Cuando ingresen a la plataforma, ustedes allí van a encontrar nuevamente en la parte superior calificaciones, seguido van a estar los objetivos, el video de bienvenida de la compañera de nuestra querida Isabel Olaya Cuero, diplomado 2025, a ustedes solo les aparece un cuadro. Y por favor recordemos que va a aparecer debajo del objetivo general este enlace que es donde van a ingresar a la de videoconferencia de todos los sábados. Ya no se les va a enviar el enlace, mis queridos y queridas compañeras. Deben ingresar por la plataforma para llevar los registros, pues, de precisamente de su participación. En ello, entonces, cada semana se va a ir activando, ¿cierto? Ya tuvimos la primera semana, que fue la semana pasada. Hoy iniciamos la semana número 2, análisis de coyuntura. Aquí van a encontrar la unidad didáctica que les compartí. ¿Me siguen, compañeros y compañeras? ¿Se está viendo mi pantalla? Por favor, Anita, ¿me confirmas? Sí, sí, señora. Sí, Sí, se ve. señora, sí se está Total. Muchas mirando. gracias. La unidad didáctica, la asistencia a la videoconferencia y vamos a tener digamos, tres actividades para revisar. Entonces, la asistencia a la videoconferencia, que se debe hacer sí o sí desde aquí, no se envía un enlace Sí. aparte. El foro que tiene que ver con una pregunta, y esa pregunta es que debe ser de manera concreta, ¿sí? Dice, por favor, responde de manera concisa y en máximo 5 líneas. ¿Cómo afecta la coyuntura política y económica del sindicalismo magisterial y la garantía de los derechos laborales considerando el gobierno progresista de Gustavo Petro? ¿Sí? Ingresamos al foro por este espacio. Aquí vamos a encontrar los dos documentos, el de cómo estudiar la coyuntura de Vázquez y la de Gramsci, que les pedimos la lean muy juiciosamente, el análisis de correlación de relaciones de fuerzas, seguido van a estar los videos que también los encuentran ahí relacionados en la unidad didáctica, y debajo van a encontrar, allí también vamos a subir la videoconferencia de hoy y la actividad interactiva para el día de hoy. Entonces, en este espacio ustedes encuentran su nombre. Si no lo encuentran, por favor, se remiten directamente con nosotras, con Ana María o conmigo. Entonces me tomo aquí el nombre profe Aldemar Moreno y le damos empezar. Entonces vamos a tener un paso a paso. Por ejemplo, ¿por qué desea plantear el análisis de coyuntura y para qué va a servir? Es decir, usted empieza, compañero y Se te fue compañera, la voz. a redactar. Profe Álvaro, creo que es... Profe Álvaro, sí. Creo que es el tuyo, mi profe, revísalo, porfis. Entonces, aquí ustedes van a plantear ya como ¿por qué van a plantear ese análisis de coyuntura que van a realizar? Es como si fueran a iniciar el documento de análisis de coyuntura. Paso 2, ¿cuáles son los elementos permanentes de la coyuntura? Es decir, esos elementos permanentes que ustedes consideran, ¿sí? Que tenemos en la coyuntura políticos, económicos, sociales. ¿Cuáles son los inmediatos? ¿Sí? Y ustedes van diligenciando cada uno de esos pasos. ¿Cuáles son las contradicciones de clase, la coyuntura económica, política y social, de acuerdo a las lecturas, como les decimos, y al ejemplo que allí está planteado? Y finalmente ustedes van a tener, digamos, unas consignas, es decir, qué estrategias pues proponen, porque eso debe ir en un documento de análisis de coyuntura, y les va a aparecer al final toda su redacción, ¿sí? Es decir, que van a encontrar su documento de coyuntura y lo pueden descargar en PDF. A nosotros esto ya nos queda aquí en la plataforma, cada uno de sus tutores asignados pues lo va a revisar en el transcurso finalizando la semana, porque tenemos plazo de entregar estas actividades con criterio de puntualidad hasta de hoy en 8 días a las 12 y con criterio pues ya sin puntualidad, es decir, que su nota pues se vería un poquito afectada en 15 días. ¿Listo? Entonces, al final de la sesión, mis queridos y queridas compañeras, vamos a resolver las preguntas ya concretas. Por ahora vamos a dejar allí porque recuerden que Profe esta sesión Luzaida, perdón. queda grabada y al final, mis queridos profes, regálenos un momentito, después de cerrar la grabación de la videoconferencia del día de hoy, vamos a resolver esas inquietudes que seguramente ustedes tienen.
Profe, es que tengo una Importante, inquietud. Bueno, profe, importante, dale. profe Andrés. Lo que sucede es que a mí recién me llegó ayer como a las 5:30 de Listo, la mi profe. tarde Al Es el... final, ahorita, ahorita. al final lo resolvemos. Ah, bueno. Regálanos un momentico, sí, señor, tranquilo. Es decir, me perdí la primera sesión, la Sí, primera el tranquilo. sábado de hace Ajá, una semana. Ya lo Bueno, hablamos. al final. bueno. Listo, mi profe. Importante, compañeros, y recomendarles mucho, mucho. Nosotros tenemos unas lecturas que están determinadas para la semana. Ya el material de apoyo es un material, digamos, para profundizar el tema, pero las respuestas, y esto, digamos, hacemos la claridad porque muy seguramente todos los que están aquí ya tienen un bagaje y un conocimiento previo que les permite, digamos, desarrollar esta actividad sin hacer la lectura, pero para nosotros es muy importante que se haga el ejercicio de la lectura porque hay unas categorías allí desarrolladas y hay unos ejercicios de análisis académico que para nosotros es muy importante tener en cuenta en el tema de qué es y para qué se hace un análisis de coyuntura. Bueno, Anita, aquí recordarles, perdón, recordarles entonces son 3 elementos: el foro, la asistencia a la videoconferencia y esa actividad interactiva que deben completar. Muchas gracias. bueno, un poco ya para cerrar, agradeciéndoles por supuesto por su atención. Ya ahorita vamos a responder todas las dudas. Sabemos que hay varias que han planteado allí en el chat. Vamos a darle la palabra al profe Vicente Bryan para poder cerrar la sesión el día de hoy, a quien le agradecemos porque siempre está aquí al frente de esta, es pues como parte, por supuesto, y responsable directo de esta tarea y pues va a cerrar todos los sábados al finalizar la sesión el profe Vicente. Profe Vicente. Gracias, compañera Ana María Luzaida, compañeros del equipo de escuela, colegas de todo el país conectados en esta segunda semana de nuestro diplomado. Un cordial saludo y bienvenidos y bienvenidas. Por ahí le escribí a mis dos compañeras coordinadoras pidiéndoles un favor, les pido para que lo lean allí, Sí, señor. con relación a los minutos que debo intervenir. Y quiero, compañeras y compañeros, con el debido respeto que nos merecemos cada uno y todos nosotros, decirle que en este análisis de coyuntura política, los y las colombianas, o sea, la sociedad colombiana, nos toca replantear nuestra cultura y nuestra idiosincrasia, Buenos días. partiendo de algo muy importante, cual es aprender a leer. El ser humano que aprende a leer está en capacidad de analizar, de interpretar, de investigar, de innovar y de generar cambios útiles a la sociedad. Nosotros, como sociedad colombiana, venimos de unas épocas muy difíciles. Si partimos desde 1810 a la fecha, fueron 214 años que hemos estado bajo una clase de dirigente corrupta, una clase de dirigente que nos ha enseñado a través de la educación cosas perversas, una educación alienante a favor de una burguesía y en contra de la mayoría que es la sociedad colombiana, y que es la educación la que permite avanzar y que la educación es un arma poderosa, pero que lamentablemente esta educación hasta la fecha no está al servicio del pueblo para que el pueblo sepa entender y comprender y elegir las mejores mujeres y hombres para que lleguen al Congreso de la República la mayoría de mujeres y hombres que vayan a legislar a favor del pueblo, porque hoy se legisla
a favor de la burguesía. Tener un poder jurídico que verdaderamente sus juicios, sus fallos sean coherentes con la Constitución y las leyes de nuestro país, no fallos amañados y politiqueros que favorecen a esa misma burguesía. Tener unos administradores que administren para disminuir las brechas sociales, económicas y políticas que hoy tenemos, no unos administradores corruptos. Por eso nos preocupa, pero es un llamado, a pesar de esta preocupación, llamarles a ustedes, compañeras y compañeros que estamos en este diplomado, a que estos análisis de coyuntura política nos permitan llevarlo al mayor número de la sociedad colombiana, porque nos pusimos muy contentos y contentas cuando elegimos al doctor Gustavo Petro Rego. Y a muchos, y lo digo con mucho respeto, pero a muchos se nos olvidó que lo que hicimos estuvo bien, pero que hemos sacrificado a un hombre inteligente y capaz como Gustavo Petro. ¿Por qué lo hemos sacrificado? Porque no renovamos mayoritariamente el Congreso de la República. Y esos congresistas, en su mayoría, pues siguen estorbando todo lo que vaya en bien del pueblo, toda reforma que Gustavo Petro presente para bien del pueblo, ahí están. Esos que no sé llamarlos HP, pero no son honorables padres de la patria, sino los otros, estorbando el progreso, estorbando el cambio, porque sus leyes que ellos hacen y que aprueban rápidamente es para favorecer unas pocas familias de Colombia que tienen esa hegemonía. Y los maestros, las maestras, los directivos docentes, que somos los responsables de generar cambio, pues todavía no queremos romper las cadenas de estar sometido a reproducir una educación que no permita avanzar y ver más allá de las narices, que permita analizar, interpretar y generar los cambios que requiere. Ningún país, y siempre lo repito, ha logrado avanzar y lograr desarrollo si no mejora su sistema educativo. Y es la responsabilidad que tenemos. Y cuando nos preguntan a los 15 ejecutivos o nos preguntan a los compañeros y compañeras que hacemos parte de los equipos que qué hacer, hombre, cada uno de nosotros, compañeros docentes y directivos docentes, lo que hay que hacer es crear conciencia, pero conciencia popular, conciencia para el bien, conciencia para disminuir las brechas de las desigualdades que tenemos a nivel nacional e internacional, para que esas grandes potencias como Estados Unidos, como Rusia, como China, entre otras, no sigan con esa expansión territorial, o sea, geográfica, económica, social y política, avasallando a nuestros países, a nuestra sociedad. Entonces, cuando a través de la educación tengamos ese pueblo culturalmente pensando en aportar los cambios sociales en bien de todos y todas, pues entonces llevaremos los cambios a los consejos municipales, los cambios a las asambleas departamentales, los cambios al Congreso, y elegiremos en los municipios, departamentos y la nación a las mejores mujeres y hombres que vayan a hacer leyes, a hacer reformas
que nos beneficien a todos. Entonces, miren la gran responsabilidad que tenemos, y no es señalando a 15 ejecutivos, ejecutivas, o señalando a los compañeros y compañeras directivos departamentales o directivos de las subdirectivas municipales. No, cada uno de nosotros y nosotras le corresponde hacer ese autoanálisis, le corresponde ser propositivo, le corresponde dejar la rabia, el odio, la sed de venganza entre nosotros mismos que somos pueblos, no, y es unirnos en aquellas cosas que nos han de favorecer a la sociedad, a todos los que hacemos parte de esta sociedad. Es ese llamado, es que en estas orientaciones y en estas lecturas que respetuosamente les proponemos, es para que hagamos esas reflexiones. Y también, compañeras y compañeros, no son únicamente eso, otras lecturas, otros documentos, otros libros que nos permitan ampliar y profundizar, también pueden hacer uso de ellos. No nos quedemos únicamente como el estudiante mediocre que repite lo que el maestro le dice. No, necesitamos que lo que el maestro o la maestra diga sea simplemente una guía, una orientación, y que cada uno de nosotros y nosotras investiguemos más allá para profundizar, para innovar, para confrontar, para transformar. Esa es la coyuntura política que seamos. Pero no solamente la coyuntura política se debe transformar, hay que transformar la económica, hay que transformar la social, hay que transformar para bien de todos y todas. Esa es la gran responsabilidad y ese es uno de los anhelos que este diplomado, bajo la dirección del Comité Ejecutivo de FECODE, bajo la dirección de la compañera Isabel Raya Cuero, ejecutiva responsable de esta secretaría, y su equipo de maestras y maestros que hacemos parte de él, queremos respetuosamente pedirles a ustedes, ayudémonos todos y todas a que esta semilla crezca, a que esta semilla se distribuya por los 32 departamentos y más de 1.103 municipios que conforman la geografía colombiana. Por hoy, darles esos agradecimientos, hacerles ese llamado respetuoso y decirles, compañeros y compañeras, que en medio de la diferencia, FECODE ha sido, es y seguirá siendo la institución organizada con más cualidades que pequeños defectos que pueden haber, y que todos somos FECODES y todos y todas tenemos ese compromiso y llegamos a ser maestros y maestros para servir. Quien no llegó a esta profesión para servir está en el lado equivocado. Le tocará buscar otro camino. Pero ser maestra o maestro es un líder, es una lideresa que genera cambio. Por el día de hoy, a todas y todos nuestras bendiciones. Nuestro deseo un feliz fin de semana. Y la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal, nos reencontraremos. Chao, chao. Goodbye.